El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón del estirpe de David, llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué querría decir semejante saludo. El ángel le dijo: No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y dar a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reinado no tendrá fin. María le dijo entonces al ángel: ¿Cómo podrá ser esto, puesto que yo permanezco virgen? El ángel le contestó: El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo, y ya va en el 6º mes la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios. María contestó: Yo soy la esclava del Señor, cumplas en mí lo que me has dicho. Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos sentamos brevemente. Queridos hermanos, el día de hoy estamos celebrando la anunciación o la encarnación de Jesús en el seno de la Virgen María. Y podríamos preguntarnos: oiga, Padre, ¿pero que eso no se celebraba el 25 de marzo? Y la respuesta es que sí, nada más que como cayó el día lunes santo, pues no se pudo celebrar, porque ya dentro de la Semana Santa no puede haber ninguna celebración especial. Y podrán decir: Padre, ¿y por qué no se celebró entonces en la semana pasada? Bueno, porque estuvimos celebrando la octava de Pascua, que son 8 días de celebrar la resurrección de Cristo. Por eso, hasta el día de hoy es que podemos celebrar la anunciación del Señor. Y es aquí donde, pues, ¿qué es lo que encontramos? Precisamente el inicio del cumplimiento de la promesa. Y dirán: ¿por qué el inicio del cumplimiento? Bueno, porque lo que celebramos precisamente hace 9 días, en el domingo precisamente, pues fue el cumplimiento total de la promesa. ¿Por qué? Porque cuando nuestros primeros padres pecan, pues con la soberbia de querer ser como Dios, precisamente después viene la promesa de la salvación. Y muchas veces nos preguntamos: Padre, ¿y cómo fue la promesa de la salvación? Y podríamos decir que si lo vemos desde la palabra de Dios, es muy simple, pero también tiene su significado. ¿Por qué? Porque si nos vamos al capítulo 3, que es la caída, después de que comieron del fruto prohibido, ya empiezan lo que se le llaman las maldiciones de Dios a los hombres. Y primero le dice Dios a la serpiente: por haber hecho esto, maldita seas entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu vientre caminarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Él te aplastará la cabeza mientras tú acechas su calcañar. Y es precisamente esta maldición a la serpiente. Y pues algo interesante que veía en uno de los documentales de estos animales. Dicen que las serpientes tienen unas pequeñas protuberancias en su cuerpo, que son
una reminiscencia de patas que tuvo. Entonces es ahí donde pues los científicos dicen que porque era más fácil para poder trepar a los árboles, etc. Bueno, pues también si lo vemos desde la parte bíblica, pues es parte de la maldición. Por eso le dice que va a arrastrarse sobre su vientre. Pero eso no es lo interesante, sino lo último. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Y es ahí donde, como dice la primera lectura del día de hoy, de lo que es la carta del Apocalipsis del apóstol San Juan, dice algo muy interesante cuando marca precisamente ese sentido. No la tengo aquí, no me aparece la otra opción, pero la tenemos aquí y dice precisamente esta primera lectura. Cuando dice: entonces yo, Juan, oí en el cielo una voz que decía: ha sonado la hora de la victoria de nuestro Dios, de su dominio y de su reinado y el poder de su Mesías, porque ha sido reducido a la impotencia el que de día y de noche acusaba a nuestros hermanos delante de Dios. Pero ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero. ¿Y quién es aquel que acusaba? Bueno, pues es Satanás, que tantito antes nos dice que se trabó esa batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles pelearon contra el dragón. Y el dragón y sus ángeles lucharon ferozmente, pero fueron vencidos y arrojados del cielo para siempre. Así el dragón, que es la antigua serpiente, la que se llama Diablo y Satanás. ¿Y por qué se le dice Diablo y Satanás? No, Diablo o Satanás. Bueno, Diablo es el que divide, el diabolos, el que divide. Y bueno, su nombre, Satanás, que es precisamente esa serpiente que nos dice el Señor que él o la descendencia de la mujer pisará la cabeza de la serpiente. Ciertamente, pues ya empezó esto. ¿Cuándo? Cuando Jesús vence el pecado y el mal en la cruz. Pero hasta o más bien como decimos y creemos, por medio de la fe será hasta su segunda venida, donde entonces sí arrojará a Satanás al lago de fuego. Y entonces ya vendrá el reino de Jesucristo por los siglos de los siglos. Ciertamente, hasta la profecía de los profetas es de que los judíos tendrán que reconocer al Mesías, y hasta el día de hoy no han reconocido al Mesías. ¿Por qué? Porque ellos esperaban al Mesías guerrero, al Mesías caudillo que viniera a salvarlos, no al Mesías de la fe que viniera a salvarnos del dominio, pero de Satanás. Y es ahí, hasta que los judíos acepten a Cristo, es cuando se darán las condiciones para que venga el Señor. Y es ahí donde, pues sí, hay signos que muchos dicen que es que la Virgen dijo, por ejemplo, el del eclipse del día de hoy. ¿Cuántos estaban muy espantados porque que una persona que hace los videos, que después del eclipse se iban a soltar los 3 días de tinieblas y prácticamente, pues estamos hablando que hasta el jueves volvería la luz? No es así. Pero, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tener? Precisamente, pues nuestra confianza puesta en Jesús. Y si tenemos nuestra confianza puesta en Jesús, también tenemos a nuestra Madre Santísima, que va a interceder por nosotros. Por eso este es el sentido de que Jesús nos entrega a María. Ahora, si queremos ver de lo que la misma Iglesia ha aprobado, pues nuestra Madre Santísima en su aparición en Fátima, ¿qué es lo que le dice a los 3 niños? Que para poder llegar al cielo tenemos que rezar el rosario. Y es ahí donde podríamos preguntar, ¿qué tanto rezamos el rosario?
¿Qué tanto buscamos una conversión? ¿Qué tanto buscamos alejarnos del pecado? Es ahí donde está el problema. ¿Por qué? Porque así como Cristo en su carta a los Hebreos dice, no tengo nada que ofrecerte, pero me has dado un cuerpo. Por eso te digo, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Y eso es lo que también cada uno de nosotros tendríamos que decir. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Pero ¿cuántos estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios? ¿Cuántos estamos dispuestos a alejarnos del pecado, a alejarnos del mundo para vivir en la entrega a Dios? Ese es el problema, que hoy estamos muy cómodos en nuestros pecados, estamos muy cómodos en lo que me gusta, en lo que quiero, en mis placeres, etc. Y no quiero ver el plan de Dios. Y es necesario aprender a descubrir el plan de Dios para ponerlo en práctica. Por eso hoy podríamos decir, y yo no lo digo, sino tomado del capítulo 8 del Evangelio de San Juan, cuántas veces hoy vivimos como hijos del diablo. Y podrán decir, ay Padre, ¿por qué? Porque el mismo Señor dice que aquel que prefiere el pecado, aquel que vive el pecado, es un hijo del diablo. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios son aquellos que cumplen los mandamientos. Sí, ciertamente podríamos decir, como el Señor le dice a los apóstoles en el huerto de Getsemaní, el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Pero por eso nosotros tenemos que luchar para fortalecer nuestra carne. Tenemos que luchar para hacer la voluntad de Dios. Por eso podemos ver y recurrir a María. ¿Por qué? Porque a veces decimos y pensamos, ay Padre, es que Jesús, aunque era hombre, también tenía su condición divina y eso le ayudaba mucho. Bueno, posiblemente. Pero tenemos también el ejemplo de la Virgen María, que siempre se sometió a la voluntad de Dios. Y por eso decimos que estuvo limpia de pecado toda la vida. ¿Por qué? Porque ella se donó en cuerpo y alma al servicio de Dios. Y es lo que hoy nos falta, donarnos en cuerpo y alma al servicio de Dios. Y eso no quiere decir que vamos a dejar a nuestras familias para irnos a predicar el Evangelio, no. Sino cada quien en la condición de vida que ha decidido. Tenemos que servir al Señor. Los matrimonios, la esposa servir al Señor en su esposo, el esposo servir al Señor en su esposa y juntos servir al Señor en sus hijos. Los hijos, mientras son menores y viven en casa, pues tienen que servir a Dios en sus padres. Ya cuando se independizan, bueno, ya, como dice aquel viejo dicho, ya son harina de otro costal. Pero ¿cuántas veces los papás andan de pleito? ¿Por qué? Porque primero sirven a los hijos y después al marido o después a la mujer. No, eso no es el plan de Dios. ¿Por qué? Porque si no, esos hijos se convierten en los diablos. Y no en el sentido de la maldad, sino son los que van a separar a los padres. Porque se ocupan tanto de los hijos que pierden su relación como esposos. Y la relación como esposos tenemos que cuidarla. ¿Por qué? Porque como dice San Pablo en su carta a los Corintios, así como Cristo amó y se entregó a la iglesia, su esposa, así los hombres tienen que amar y entregarse a su esposa. Pero también como la iglesia sirve al esposo, así también las esposas tienen que servir al esposo. Hoy hasta el meme que está es de que no les echan lonche y luego de que están enojadas todo el día y eso. ¿Y qué es lo que va a pasar? Se va a fracturar ese matrimonio. ¿Cuál es el punto para que no se fracture un matrimonio? Consejo de la misma Virgen María. La familia que reza unida permanece unida. ¿Qué tanto estamos dispuestos a orar en familia? ¿Qué tanto estamos dispuestos? Sí, hoy hay una
gran escasez de jóvenes que quieran hacer oración, de hijos que quieran orar con sus padres. ¿Por qué? Porque no les hemos dado el testimonio. Por eso el Señor quiere encarnarse también en cada uno de nosotros, ya no en el seno de la Virgen, sino en nuestro corazón, para que viviendo su plan, viviendo su mensaje y cumpliendo sus mandamientos, demos testimonio y podamos dar a luz, ahora sí que, una nueva creación, inaugurada con su resurrección, que lamentablemente no hemos vivido. ¿Por qué? Porque nos hemos preocupado más por nosotros, por nuestros placeres, por nuestros gozos, que no hemos visto la grandeza de la santidad. Por eso, hermanos, pidamos a nuestra Madre Santísima, que así como ella estuvo dispuesta a hacer siempre la voluntad del Padre, nosotros también estemos dispuestos día en día a hacer la voluntad de Dios. Que así sea, para gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y nos vamos a poner de pie para hacer nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, porque en todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Nos ponemos de rodillas. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, de pie. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Nos sentamos y continuamos con nuestra celebración.